Bueno, en estos planos hay un conjunto de números, pues que al principio les tienden a tomar un poquito el pelo porque al final esto es un estándar. Por acá tengo el estándar. Es el C37 2 de la IEEE que tiene actualización en el 2008 y no son más que un conjunto de numeración para determinar las funciones de protección de los sistemas eléctricos. Entonces, funciones de protección. ¿En qué consisten las funciones de protección? Entonces, nosotros ya discutimos, pues a grandes rasgos, pues que los sistemas eléctricos van a tener particularidades en términos de la ubicación y que no necesariamente todos los equipos se protegen de la misma forma. E inclusive, también hemos discutido los tiempos de respuesta de los sistemas eléctricos. Sabemos que entre los principales retos de los sistemas eléctricos es la velocidad de respuesta. Y es que son sistemas que responden extremadamente rápido. Si nosotros hablamos, por decir algo, de un transformador y decimos que aguas arriba del transformador ha ocurrido una falla, ¿cuánto tiempo puede funcionar el transformador sin dañarse alimentando dicha falla? Entonces ahí es donde está el gran detalle, ¿no? Porque entonces nosotros, para poder identificar que existe una falla, como primero necesitamos un transformador de corriente. Existen transformadores de corriente para protección y transformadores de corriente para medición. Y la diferencia no es la tecnología, sino básicamente el margen de error y las capacidades de funcionar ante estas condiciones elevadas de corriente. Ahora, desde que usted tome la medida hasta que tenga, por decir, algún equipo asociado, vamos a decir que tenemos un interruptor, y usted identifique que entró en una condición de cortocircuito y envíe la señal para que el interruptor realice apertura, y esa apertura pues va a tener un tiempo, porque al final es un sistema mecánico. Entonces vamos a tener un delay, es decir, un tiempo de retraso entre la identificación del problema, enviar los datos, enviar la señal de accionamiento y de que físicamente se realice pues la apertura del transformador sin que éste se averíe, ¿no? Sin que éste se dañe. Si no se despeja la falla, ¿qué sucede? Pues los transformadores al final eh, tienen por dentro un refrigerante y puede ser peligroso, entonces tienen válvulas de bypass para estas condiciones en las cuales va a empezar a aumentar la tensión, se va a calentar, todo el sistema es peligroso y entonces al final esto es una condición en la cual no queremos el que entre en funcionamiento. Y eso esencialmente para nosotros puede ser cuestión de milisegundos para que esta situación empiece a suceder. Entonces, nosotros no tenemos tiempos de respuesta tan rápidos. E inclusive, ese transformador puede estar conectado a una línea de transmisión y en el kilómetro 50, por decir algo, es donde está nuestra falla. Entonces tenemos kilómetro 50, falla identificada, y entonces no solamente tenemos que realizar apertura en este interruptor, sino probablemente en la siguiente subestación. Estamos hablando que es un sistema relativamente complejo de coordinar. Pues como es complejo de coordinar, nosotros pues no nos centramos exclusivamente en tener una protección. Entonces, del conjunto previo que nosotros hemos discutido, si nosotros tenemos un generador, normalmente vamos a tener equipos de maniobra asociados al generador. Tenemos siempre la transformación, equipos de maniobra asociados al transformador, y pues de ahí la forma en la que funcionan los sistemas es a través de barrajes y vamos a tener equipos de maniobra asociados a los circuitos, que en este caso sería la transmisión asociada a dichos barrajes. Y así sucesivamente. Entonces, si nosotros decimos cuáles son los equipos que protegen
al generador. Entonces, automáticamente vamos a primero a grabar esta zona y esto es lo que nosotros vamos a empezar a llamar como una zona de protección. Esta es una zona de protección para nosotros y es la zona de protección del transformador, ¿cierto? Pero si nos fijamos, la zona de transformación del generador puede que coincida con la zona de protección del transformador. Entonces, esto es otra zona de protección. Y la zona de protección, si nosotros vamos a ser estrictos y vamos a mirar la línea, vamos a decir que acá hay dos líneas de transmisión, vamos a tener estos equipos, digamos que acá termina la siguiente subestación, ¿listo? Y tenemos que esto sería entonces el conjunto de equipos asociado a la zona de protección de la línea, ¿cierto? Pero que también tenemos entonces nosotros la necesidad de proteger los barrajes, ¿no? Los barrajes también se deben proteger. Entonces, si hay un cortocircuito en el barraje, debemos tener nosotros la capacidad y entonces vamos a hablar también de que existe una zona de protección para el barraje. Si nos fijamos, los equipos de maniobra pueden prestar múltiples servicios, desde el punto de vista que pueden servir como equipo de protección para el barraje, también para el transformador o para la línea, también para el barraje o para el generador y también para la transformación. Las zonas de protección siempre están así, es decir, se solapan entre sí y los equipos tienen múltiples funciones. E inclusive, este nivel que nosotros estamos viendo acá es lo que se conoce como una zona de protección principal. Esto para nosotros es una protección principal. Y asociado a una zona de protección principal, siempre vamos a tener protecciones de respaldo. Y la diferencia entre una principal y una de respaldo es que la principal siempre va a estar en la subestación directamente asociada, inclusive existen protecciones de respaldo que están dentro de la misma subestación, porque se habla de respaldo local y respaldo remoto. Si está en otra subestación como esta, es una protección de respaldo remoto. Entonces nosotros estamos hablando de poder entonces identificar las características de falla de este sistema, coordinar y identificar las fallas, porque lo más importante es poder identificar para poder realizar la apertura adecuada del sistema. Entonces tenemos un gran problema en este caso. ¿Por qué? Porque el conjunto de subestaciones y la interconexión nos mejora la fiabilidad y nos garantiza el servicio, pero también hace que la complejidad operacional del sistema aumente desde el punto de vista que para realizar la apertura de una falla como la que proyectamos en la parte superior, se tendrían que realizar apertura de la línea completa porque pudiésemos realizar apertura de este segmento, pero la falla puede quedar alimentada por otro camino. Y eso es igual a que las subestaciones van a tener que intercomunicarse entre sí eh, y hacerlo en tiempos muy cortos. Por eso la fibra óptica que les decía yo, pues es el rey acá, porque en términos de comunicación de datos todavía no hay nada que la supere, ¿no? Entonces tenemos este gran dilema de protección y por eso aparece el estándar que les presentaba, que esencialmente lo que hace es agregar un número para las funciones de protección pues, las primordiales. Entonces, un elemento maestro, tiempo de retardo, contactor maestro, y así sucesivamente. Uno tiende a aprenderse los números más importantes, los que comúnmente se va a encontrar, como por ejemplo, mm, el relé de distancia, que es la protección número 21, que los relés de distancia son para proteger líneas de transmisión, es la utilización principal, es una curva XR, más adelante podemos ver un poquito de eso, los de temperatura,
los voltajes frecuencia, que son al final estimadores de flujo para las máquinas eléctricas, se ve mucho en las generadoras. Los de sincronismo, verificación de sincronismo en todos los generadores tienen que existir. Eh, Bajos voltajes, sobrevoltajes, los que indican posición, los que se encargan de bloqueos. Hay alrededor de 99 funciones. Los más comunes, por ejemplo, los que sí no se pueden olvidar, por ejemplo, el 50, que es una protección de sobrecorriente instantánea, es un relé de sobrecorriente instantánea. El 51, que es un relé de protección de tiempo inverso o temporizado, que se tiende a llamar. El 52, que no es más que el interruptor. Y entonces, cuando nosotros o cuando ustedes miren un plano, automáticamente el plano pues va a tener esta numeración. Entonces, por ejemplo, si acá dice 50, entonces 50 me está diciendo que es una protección de sobrecorriente instantánea. Entonces acá tenemos una sobrecorriente instantánea. El número que aparece abajo normalmente se relaciona con la zona. Esto para nosotros, esta es la zona cero. Si nos fijamos en, en este caso, en la zona cero son esencialmente los barrajes. Si ustedes se fijan, barra 1, barra 2, las dos tienen la nomenclatura de cero. Y entonces este barraje, esta protección está para la zona cero, e inclusive no dejaron el 50 solo, sino que le agregaron el B, que pues hace referencia que es para proteger el barraje. Entonces esa es la función de este 50. Si nosotros nos fijamos acá, hay un 87, el 87 ha de ser un diferencial, si no estoy mal. 87 es un relé diferencial. 67 creo que es un direccional, si no estoy mal. 67 es un relé direccional de corriente, efectivamente. El 59, que es de sobrevoltaje, overvoltage. El 68, entonces automáticamente es un relé de bloqueo, entonces ya están las funciones asociadas que se están utilizando, y en este caso están para la zona 1. Y si nos fijamos la zona 1, pues es esta línea que se llama subestación Talara para este caso particular, en donde pues esta línea, o bueno, esta protección está para la zona 1. Todo esto convencionalmente está en equipos compactos o multifuncionales que se han llamado así, por ejemplo, y esta marca es muy fácil de encontrar. Esto es un Cell 411, 411L, y inclusive el L se lo agregan para, pues para decir que es para aplicaciones de línea. Cell 411L. Acá tenemos el Cell 411L. Entonces ellos lo venden como sistema de protección diferencial, automatización y control avanzado de línea. Y pues acá están todas las funciones que pues nos presentan acá. Si nosotros mirásemos la imagen, acá él nos va a hablar de estos números específicos, tiene unas funciones de alarma específicas programables, y también nos va a mostrar algo de mediciones. Acá están las características, por ejemplo, de esta protección, solo esta protección es alrededor de $11.500. ¿Cuánto es eso en pesos? Si quiere alguien que lo pase ahí como para que se haga una idea, como unos 46, 47 millones de pesos comprado directamente pues a CELP sin importación ni demás, ¿no? Acá ellos hacen la descripción, el apartado del tablero, la pantalla, las características más generales. Y pues los números o todas estas funciones se pueden habilitar o deshabilitar. Este es el panel posterior de conexiones. Este pues es de los antiguos. La idea es que los modernos tengan más puertos ópticos, y entonces suprimir todo este alto número de conductores eh, por un único conductor que sea un conductor óptico, porque al final si usted quiere realizar protección de sobrecorriente,
sobretensión, pues va a necesitar las mediciones de voltaje, las mediciones de corriente específica. Si se comunica con otro equipo, va a requerir o comunicaciones con esos equipos y todo eso multiplíquelo por 3. Entonces son muchos cables, esto es un sistema cableado complejo en donde pues es una desventaja del sistema actual e inclusive en la actualidad hay otros detalles porque ustedes pueden tener una bahía y la bahía puede ser compartida con otra empresa. Y entonces la empresa que va a trabajar esa bahía necesita datos, pero ustedes también necesitan datos de esa bahía. Entonces tienen que hacer todos los cables, multiplicarlos por 2. Entonces la idea es que pasemos a algo más o menos de este tipo, que pues tienen ahora comunicación óptica, ya tienen menos cables, y ese es el futuro de las subestaciones. Eh, la fibra óptica también tiene sus retos, no vayan a creer que todo es belleza, porque si se fractura, hasta ahí llegaron todos los datos, pues básicamente de una bahía es un gran problema, hay que ser muy precavido, muy cauteloso, pero sí nos va a simplificar en el corto plazo todo este trabajo. No sé si tengan alguna duda, pregunta hasta acá, muchachos. Todo claro, instructor. Listo. Entonces, en la subestación, para cerrarles la idea, pues vamos a tener equipos de protección. Entonces, los eh, de protección van a estar directamente asociados a las formas en las cuales se van a presentar los fallos en la subestación, que son inherentes de los sistemas eléctricos, y el gran problema es que suceden muy rápido. Los de medición, que estamos asociados, y los de maniobra. Y no implica que van a funcionar de forma independiente. Todos estos van a estar integrados. Es la clave de estos sistemas, desde el punto de vista que usted no tiene protección si no tiene medición, y no tiene maniobra si no tiene medición, y no puede identificar si hay una condición de anomalía de funcionamiento en su sistema eléctrico. Entonces, no existe ninguno de estos sistemas que funcione de forma independiente. El éxito funcional está en poder enlazarlos a todos, y que funcionen como un reloj, porque ya nosotros hablamos que al final, aparte de estar ubicados, van a compartir zonas comunes de protección, y que van a estar solapados, y que esto se los evidencio acá, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere proteger los barrajes, no solo lo debe hacer con este interruptor, ¿cierto? Sino que fíjese que cada uno tiene un 50 asociado a la zona cero. Vamos a ver, 50, 50. Bueno, acá aparece 50 BF a los barrajes. Acá debe aparecer otro 50, 50 BF zona cero. Acá debe aparecer otro 50 BF para la zona cero. Acá aparece y debe aparecer otro 50 para la zona cero. Fíjese que en cada dado el caso de un cortocircuito en un barraje, se tendrían que realizar un accionamiento de 1, 2, 3, 4, 5, 6 interruptores de forma simultánea que perciben la falla para poder realizar el despeje y que se pueda intervenir el equipo dado el caso que la falla prevalezca, ¿no? Entonces esto es una coordinación eh, que puede parecer compleja, lo es de fondo, pero pues las tecnologías en este camino han avanzado sustancialmente, pues para hacerlos cada vez pues más sencillos. ¿Listos?